Buenas noches a todos y bienvenidos nuevamente a una clase más del módulo 1 del curso Coaching Ejecutivo. El día de hoy vamos a ver la unidad número 4 que se refiere a una competencia más, que es la competencia de negociación. Dentro de la clase del día de hoy vamos a empezar como en todas las clases. Comenzamos con una definición. Vamos a ver los tipos de negociación dentro de una empresa. Vamos a ver un caso que se llama Prepárate para una negociación exitosa. Vamos a conocer también cuáles son las etapas de la negociación. Vamos a aprender una dinámica para que se pueda aplicar con su conjunto personal que se llama el avión estrellado. Vamos a ver también cuáles son las habilidades necesarias para tener negociaciones efectivas. Y finalmente vamos a tener un cuento de reflexión, como en casi la mayoría de las clases. Entonces, vamos a empezar con la definición. Vamos a definirlo de una manera muy clara y muy sencilla a la negociación como aquel proceso que tiene como objetivo el generar beneficios en la que intervengan dos o más agentes. La negociación siempre suele tener como objetivo el resolver las diferencias que hayan entre las partes implicadas. Pueden ser dos o más. Y para que pueda generar una posición ventajosa para los intereses de ambos. Ahora, esta acción no solamente se ve en los negocios, sino que también se ve en situaciones cotidianas. Saber negociar siempre nos va a ayudar a las personas en general a poder cumplir diferentes intereses y objetivos, ¿no? O sea, y podemos verlo desde el día a día en negociar la compra de algún producto, hasta también en temas laborales, el negociar nuestro ingreso a una empresa o el tener ya negociaciones más altas, de más complejidad con nuestros proveedores. O sea, es algo que siempre lo vamos a tener. Si hablamos de empresa, podemos mencionar que existen tres tipos de negociaciones: la inmediata, la progresiva y la situacional. Esto es según el estilo y la forma de proceder de la misma. La buena negociación requiere que sus intervinientes tengan capacidades comunicativas que sean bastante adecuadas, ¿no? Ya la clase pasada también mencionamos cómo poder tener una comunicación asertiva y cuáles son las técnicas para. Entonces distinguimos tres tipos de negociación. La inmediata, en la cual, bueno, como su mismo nombre lo dice, ¿no? De inmediato. Se intenta lograr un acuerdo, pero dejando de lado las relaciones personales que puedan haber. Por ejemplo, cuando hacemos negociaciones de compra y venta. La negociación progresiva, como su mismo nombre dice, ¿no? Progresiva, es la que poco a poco va generando que haya una aproximación en la relación personal. Entonces así se va a crear un ambiente de confianza antes de pasar al tema de negocios. A diferencia del anterior, en este tipo de negociación, fomentar las relaciones personales va a tener bastante importancia. De modo entonces que es fundamental conocer las posiciones individuales en pos de favorecer la creación de un clima de confianza antes de iniciar un proceso de negociación que sea oficial. Y por último, la negociación situacional. Este tipo de negociación en la empresa se adapta a las circunstancias que acontecen, pasando por diferentes pasos para llevarla a cabo. Primero se conoce con detalles la situación en la que se encuentra, se debería tener claras sus habilidades y debilidades, conocer y utilizar la técnica que más se adapte a la situación concreta y finalmente ser capaz de adaptarse al estilo propio que se necesita en cada momento. Vamos a ver ahora un caso que se denomina Prepárate para una negociación exitosa y nos va a ayudar un poco a reflexionar sobre las preguntas que se muestran en el slide. ¿Por qué debo prepararme antes de ir a una negociación? ¿O cómo me preparo para negociar?
y cuáles son los posibles resultados en una negociación. Bien, entonces comenzamos con el caso. Para esto les voy a pedir que se imaginen que tienen un nuevo hobby. Este hobby es el de las competencias de vuelos de cometas. Es una competencia internacional. Entonces, te sientes tan seguro de tu habilidad que te anotas en una competencia internacional. Y por buena suerte te acepta, a pesar de que eres un novato. Entonces, estás a punto de codiarte con los mayores expertos en vuelo de cometa y te toca competir justo con el máximo exponente, que es el rey de los cometas. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo te preparas? ¿Cómo se prepararía? A ver, voy a dar unos 3 segundos de reflexión para poder responder esta pregunta. ¿O no nos preparamos? Obviamente que debemos prepararnos para la competencia, ¿no? Por ejemplo, tendríamos que investigar las fortalezas y debilidades del contrincante, pensar una estrategia que sea ganadora y, bueno, poner a tu cometa en forma para que vuele mejor, ¿no? Y lo que no deberíamos hacer es descansar y relajarte hasta el día que llegue la competencia, ¿no? O sea, obviamente debemos prepararnos para esta competencia. Y lo mismo ocurre en las negociaciones. Si queremos tener un buen resultado, debemos prepararnos antes de sentarnos en la mesa, pues a negociar. No importa si estás negociando con, no sé, con la persona que va a alquilar tu local o que te va a hacer un pintado en tu cuarto, en tu casa, ¿no? O con la dueña de un almacén donde compras los ingredientes para cocinar, ¿no? O sea, no importa el tipo de negociación, siempre hay que prepararnos. El proceso de negociación es una parte fundamental en todos los negocios. En general, los precios, cuando hablamos de precios en el tema de una negociación, no es que estén grabados en una piedra y que así se tienen que quedar tal cual. Entonces, así que se tiene que llegar a un mejor acuerdo de precios posibles para tu negocio. Sin embargo, las negociaciones no son siempre de precios. También pueden darse otro tipo de negociaciones. Puede ser por el horario en el cual se va a entregar un producto, o a la hora de negociar también debes hacerlo pensando en mantener o construir una buena relación que vaya de acuerdo al contexto, ¿no? Y bueno, además de pensar en la negociación, debemos prepararnos y conocer a la gente con la que se está negociando. Y se menciona que se debe mantener una buena relación porque probablemente si es un proveedor o es un cliente, voy a tener que volver a tener una negociación con esta persona en un futuro. Entonces, ¿cómo deberíamos empezar? Empezar por mirarte a ti mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que mirar cuál es el valor de lo que aportas y también cuánto representa esto para las personas con las que estás negociando. Y para eso hay preguntas, ¿no? Potenciales. Se me fue el audio. Ya. Bueno, continuamos. Entonces, para poder saber cuál es el valor de lo que aportas, debes preguntar qué potenciales de beneficios genera tu idea, tu producto o tus servicios. ¿Qué beneficios le puede generar a la otra parte, ¿no? Por ejemplo, voy a negociar un producto, entonces puedo preguntarme, ¿mi producto resuelve un problema? ¿Resuelve el problema de la otra persona a quien quiero negociar? O sea, o si es un servicio, ¿mi servicio puede facilitarle la vida a la otra persona? O de repente tienes una idea que pueda aumentar sus ganancias de la otra persona. Entonces, es importante hacer este tipo de preguntas para poder saber cuál es el valor que tenemos y lo que vamos a representar con la otra parte. Entonces, el próximo paso sería preguntarte qué deseas lograr.
En otras palabras, sería, ¿cuál sería para ti un buen resultado en esta negociación? Imagina qué beneficios obtendrías si llegaras a un acuerdo. Y antes de empezar a negociar, mira qué posibles obstáculos pueden presentarse. Es decir, ¿a qué estarías dispuesto a renunciar? Y también es bueno tener claro qué cosas son las que no van a ser negociables de ninguna manera. Entonces, es importante definir claramente tanto lo que queremos como lo que no queremos. Y esto nos ayudaría a avanzar en el proceso de negociación. Negociación comercial. Aunque bueno, aquí, aunque la preparación puede ser similar a una negociación, no es lo mismo que una competencia de cometas, claramente. Así que no entres a la negociación tratando de eliminar al otro. Pero en cambio sí hay que tener en cuenta los objetivos. Y en eso se parece como el ejemplo de la cometa, ¿no? Y hay que procurar definir el camino que queremos seguir. Los negociadores exitosos siempre observan la situación desde la perspectiva de la otra parte. O sea, aprende todo lo que puedas sobre las personas con las que estés negociando y sobre su empresa también. Es importante hacer hincapié en cómo el acuerdo que van a tener los va a beneficiar y tratar de demostrar una negociación win-to-win, como se podría decir, ¿no? Una negociación que pueda beneficiar a ambos. Entonces recuerda que aunque te convenga un acuerdo, puede no ser muy bueno si es que deja a la otra parte sintiéndose, teniendo un sentimiento de derrota o de víctima, ¿no? En especial si planeamos volver a seguir trabajando con esta persona. Entonces muestra que te has preparado para la negociación. ¿Y esto qué quiere decir? Que se debe llevar documentación, contratos, ejemplos o pues cualquier otra herramienta que se pueda necesitar para este proceso. Si todo va bien, se puede obtener un contrato firmado en ese momento. Y antes de empezar a negociar, piensa también en todos los resultados posibles que se puedan dar y cómo se respondería a estos resultados posibles, a estas alternativas, ante cada uno de todas estas posibles alternativas. Entonces hay que imaginar qué cosas pueden ocurrir durante la negociación, incluyendo las objeciones de la otra parte o las ofertas, las contraofertas también que se pueden plantear o que nos pueda plantear la otra parte. Entonces, en general, cuanto más conozcas a la gente con la que tratas, o sea, sus actitudes, sus historias, sus objetivos, va a ser más fácil de negociar. Básicamente, entonces, hay que tener bien en claro cuáles son las alternativas antes de comenzar la negociación y no aceptar un acuerdo salvo que sea mejor que las otras opciones que ya tenemos. Es importante también revisar las opciones que tendrás dentro del proceso de negociación. Y si no llegas a un acuerdo, bueno, se puede proponer por último suspender la, la reunión o la discusión, ¿no? Y programar una nueva reunión para una siguiente fecha. Y si tienes el poder de forzar a la otra parte a aceptar tus condiciones, hay que preguntarnos, ¿no? ¿Cómo eso podría afectar una relación comercial a futura? Y por último, aunque sea tentador obtener rápidamente el acuerdo así en el que todos ganen, hay que procurar pensar también un poco más allá. ¿Eso qué quiere decir? No quedarnos con la primera solución que encontremos, aunque parezca buena para todos, pero posiblemente se pueda mejorar aún más el acuerdo, ¿no? Y al mismo tiempo mantener también una buena relación comercial. Entonces, ahora que hemos visto este caso, ahora que sabemos lo importante que es prepararse para una negociación,
veamos qué es lo que deberíamos tener listos antes del gran día. ¿Qué necesitas investigar o tener en cuenta antes de la negociación? Estas son algunas de las herramientas que nos podrían ayudar a facilitar para una buena negociación. Pero dependiendo cuál sea, puede haber otro tipo de herramientas, ¿no? Por ejemplo, saber cuáles son mis objetivos generales, cómo mi producto o servicio va a beneficiar a la otra parte, cuáles son aquellos temas que no son negociables. También, como mencionábamos, es importante tener documentación preparada, como contratos, por ejemplo, posibles resultados de lo que voy a negociar, incluyendo las objeciones y la contraoferta de la otra parte. También es importante tener a la mano mi mejor acuerdo posible, ¿no? De todas las opciones que se puedan dar, ¿cuál es la mejor opción que a mí me conviene? Y también abrir a la posibilidad de posponer o forzar la negociación para otro día, para una nueva reunión. ¿Cuáles serán las etapas de la negociación? Bueno, existen 5 etapas que ahora vamos a mencionar en qué consiste cada una de ellas. Preparación es la primera etapa. En términos generales, preparación consiste en identificar el conflicto que habría entre las partes, o sea, qué es lo que se va a negociar, saber cuál es la posición y la estrategia de cada uno. Y ahí entre las actividades que se pueden realizar para esta etapa es el de tener un diagnóstico de la situación, o sea, cuáles son las partes y el conflicto. Determinar también los propios objetivos y posibles concesiones, o sea, determinar cuál es el punto más favorable o cuál es la zona de resistencia, ¿no? Hasta qué límite está dispuesto a ceder. Definir una estrategia negociadora a seguir y también lo que se ha mencionado en el slide anterior, ¿no? O sea, todo lo que pueda necesitar para el día de la negociación. Entonces, la preparación en general. Luego está el antagonismo. Aquí se trata de exponer a la contraparte lo que quiero obtener de la negociación. En esta etapa es determinante. Esta etapa es determinante para definir el poder de negociación que tiene cada parte. De acuerdo a la firmeza de su posición y argumentos, se verá cuál de las partes estará más o menos dispuesta a ceder en el caso de sus condiciones. Aceptación del marco común. Aquí, una vez que las partes ya se han presentado, deben decidir si están dispuestas a acercar sus posiciones y también qué tipo de postura van a elegir, ya sea una postura competitiva o colaborativa. Presentación de alternativas. En esta etapa se va a ofrecer alternativas del acuerdo, ¿no? Con más o menos concesiones. Y ahí pueden haber alternativas que se acerquen a las posiciones que uno plantea inicialmente. Y finalmente el cierre, que es cuando las partes aceptan una determinada alternativa de acuerdo y se comprometen también a cumplirlas. Entonces, cabe destacar que estos nombres de las etapas de negociación que estamos viendo, que hemos descrito, pueden variar entre unos autores u otros, ¿no? O otras páginas. Sin embargo, sea cual sea el nombre que se dé, la esencia del significado de cada una de las etapas va a ser la misma. Hay una dinámica que se llama el avión estrellado. Que esta dinámica se puede trabajar con nuestros colaboradores, nuestros compañeros, si somos jefes con nuestro personal. Y básicamente el objetivo de esta dinámica es analizar el proceso en la toma de decisiones, ejercitar la argumentación y el poder de convencimiento. Otro objetivo de esta dinámica es analizar los roles que se asumen en el debate y también cómo fluye la comunicación entre los colaboradores. Y finalmente, evaluar la capacidad que tiene el colaborador para argumentar un hecho. ¿En qué consiste esta dinámica? Bueno, esta dinámica consiste en formar equipos
puede ser de 8 integrantes, de 2, o sea, en general, dependiendo de la cantidad de personas que sea. Y estas personas se les va a poner un caso, ¿no? O sea, se les va a informar que tienen que resolver una situación problemática que se les va a plantear. Entonces, a cada grupo, puede ser grupos de 3, de 4 en 4, ¿no? Pero a cada subgrupo se les comunicaría que hubo un accidente de avión y que ellos son los únicos supervivientes que se encuentran al bordo de una lancha neumática a punto de hundirse por sobrepeso. Y a pocos kilómetros pueden ver una isla que parece que estuviera desierta y a la cual ellos podrían llegar, pero si es que aligeran el peso. Entonces, a continuación le mostramos una lista de 12 objetos que transporta el bote y que hacen que la embarcación sea más pesada. Ellos deberán clasificar individualmente por prioridad y después discutir en grupo cómo se empezaría a soltar la borda. Los objetos son los siguientes, los que podemos ver en el slide. 5 paquetes de pañales, un revólver pero sin municiones, 20 litros de agua, cigarrillos, una caja de azafata con 500 soles en diferentes monedas, un libro de instrucciones de pilotaje del avión, el peso es de 600 páginas, un hilo de nylon de anzuelos, una caja de 50 preservativos, 2 botellas de ginebra de las cuales una ya está empezada, paracaídas sin instrucciones, un mechero de oro y una caja de maquillaje con 12 colores y pinceles. Entonces se les va a dar un tiempo mínimo. Se sugiere que sea un plazo no mayor de 10 minutos. Y bueno, primero que de manera individual, cada integrante priorice esta lista. Y luego, en 30 minutos, cada equipo deberá acordar una lista en común. Entonces, al transcurrir la actividad, se tiene que hacer una puesta en común entre todos los equipos para conocer el orden de las listas. Y así se va a abrir un pequeño debate para intentar llegar a una lista común. Entonces, para las ideas, algunas preguntas que se puedan dar para poder reflexionar sobre este debate, cuando ya se ha culminado, es, por ejemplo, preguntarle al equipo si pudieron formar una lista en común en cada equipo, o de repente hubo algún equipo que no pudo ponerse de acuerdo. Si es sí, ¿por qué? De repente cedió, o si es no, ¿por qué? No quiso ceder. O alguno cambió su lista individual porque de repente la otra persona le dio un argumento más, más firme y que logró convencerlo. Si es que sí, de repente preguntarle, ¿es malo cambiar la idea con la que uno llega para trabajar en un equipo? ¿Crees que te hace sentir débil cambiar tu idea? ¿Sí o no? O preguntarles, ¿usaron un conocimiento científico para la clasificación de esto o solo fue por intuición? ¿Qué les resultó más fácil? ¿Aceptar otro argumento cuando el que sostenía no se hacía desde un conocimiento científico? O de repente planteaba nociones más científicas o conocimientos más técnicos y por eso de repente la otra persona cedió. Entonces, estas son algunas preguntas que se pueden hacer para esta dinámica y que ayuda a observar cómo es el proceso en la toma de decisiones y sobre todo evaluar la capacidad de argumentación que tiene cada colaborador, ¿no? Porque analizan los roles que van a asumir cada miembro en el debate y también cómo va a fluir su comunicación. Habilidades necesarias para tener negociaciones que sean efectivas. Hay 3 habilidades que se pueden mencionar como necesarias, de repente hay más, pero en esta oportunidad vamos a mencionar estas 3 para, por lo menos estas 3, para tener una negociación que sea efectiva. Primero es la relación interpersonal. Las negociaciones no deben de ser un debate. El propósito del negociador siempre debe ser de influir, persuadir y convencer a la parte contraria. Entonces, para ello es imprescindible que el negociador
se pertreche en una metodología, pero que le permita conocer y mostrar sus fuerzas, también cómo solucionar los conflictos, conocer a la otra parte y sus necesidades. Entonces, presentar argumentos de acuerdo a las características conductuales que pueda tener la otra parte, el otro negociador, y comportarse de una manera tal que genere confianza, o sea, saber escuchar, comunicar, crear un clima de cooperación entre los negociadores, también buscar su grado de flexibilidad y lo que implica también la capacidad para colocarse en el lugar del otro y aceptar cambios que se puedan dar en pro al beneficio de ambos. La segunda habilidad es el conocimiento de su propio negocio. El negociador debe tener el mayor conocimiento posible, obviamente, acerca del área de la negociación, de lo que va a negociar. Y para ello deberá desarrollar y obtener la mayor información posible acerca del objeto de la negociación, si sea un producto o un servicio. Debe tener datos relativos del mercado, conocimiento acerca de la estructura competitiva del sector, o puede ser también conocimiento sobre políticas gubernamentales, si fuera el caso, factores, regulaciones medioambientales en general, aspectos financieros y legales que pueden afectar lo que va a negociar, ¿no? En general, tener aspectos macroeconómicos que puedan afectar de alguna forma a lo que se quiere negociar. Y finalmente, la tecnología del negociador. Bueno, vamos a finalizar con un cuento de reflexión que se llama El cuento de la naranja. Este cuento de la naranja, bueno, hemos puesto ahí como imagen este meme que circuló en algún momento sobre unas niñas que pelearon, porque más o menos trata así de dos hermanas que pelean. Y vamos a escuchar ahora un poco para conocer cuál es la reflexión. En los jardines de un bonito palacio oriental, habían dos hermanas que se estaban peleando por una naranja. Estas hermanas se la arrebataban una a la otra, así en sucesivos choques. Se empiezan a perseguir, se forcejean y llega un momento que lloran, hasta que se sienten agotadas y psicológicamente desganadas, o sea, agotadas tanto física como psicológicamente. Y entonces deciden firmar la paz. Para esto, ellas dividen la naranja en dos partes que sean exactamente iguales. Cada una entonces se refugia con su media naranja tan fatigosamente en un rincón del jardín. Parecía que fuera una paz justa, estable y duradera, pero se empieza a observar que teniendo el privilegio de observarlo todo desde fuera, como una de ellas se come la pulpa de su media naranja y tira la piel, la cascarita. Y mientras la otra hace al revés, ¿no? Tira la pulpa y conserva la piel, con la que se propone a elaborar un pastel. Entonces, aquel pacto consiste en partir la naranja en dos mitades, que al inicio parecía una respuesta sabia y equitativa, pero que ahora se puede ver que en realidad fue algo inútil, ¿no? O que no fue la correcta decisión, porque ambas niñas han recibido solo la mitad de lo que deseaban, pero podían haber tenido, si realizaban otro tipo de pacto, podían haber tenido el 100% de lo que querían. O sea, si es que le daban toda la piel a una y toda la cáscara a la otra, porque finalmente la otra solo quería la cáscara para hacer el pastel, la torta. Y la otra la quería para comer, quería la pulpa, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Por medio de este cuento se puede comprobar algo tan fácil como repartir una naranja en partes iguales. Se complica cuando una parte
quiere ganar sobre la otra. Entonces, para que una negociación llegue a cristalizarse en un acuerdo, las dos partes han de salir ganando, o lo que llamamos win to win. De otra manera, o no se cierra la negociación o el acuerdo tiene sus días contados. Entonces, en demasiadas ocasiones es un problema de comunicación para que no se pueda llegar a un acuerdo en que ambas partes vayan ganando. Parece que fuera evidente si ahora nosotros le propusiéramos a estas dos hermanas el quedarse una con la pulpa y la otra con la cáscara. De hecho, que lo aceptarían. Han luchado porque ambas querían ganar. Y eso en negocio es muy loable, ¿no? De hecho, es lo que hacemos en el día a día. El problema está en que no ha habido una comunicación correcta, porque si hubiesen dedicado tiempo a definir correctamente lo que cada una quería, lo que realmente quería, entonces el problema hubiera estado resuelto desde el inicio. Y esto es lo que pasa en los negocios muy a menudo, que a veces no escuchamos y luego nos llevamos con sorpresas, como el caso del cuento de la naranja. Entonces, en la negociación es el proceso por el cual las partes interesadas resuelven conflictos, pero buscando ventajas para que puedan obtener resultados y que finalmente estos resultados sirvan para poder tener intereses que sean mutuos para ambas partes. Bueno, esto sería todo por el día de hoy, por el tema de negociación. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en la siguiente clase el día miércoles. Que damos inicio al segundo módulo. Buenas noches.